Bienvenidos, hoy vamos a aprender a tejer esta hermosa bandana. Yo la tejí en tamaño adulto y les dejo estas medidas como referencia. Tiene 38 centímetros de largo por 20 centímetros en la punta. Les presento el material que voy a usar. Este es de composición 50% acrílico, 50% algodón. Tiene un grosor aproximado de 2.5 milímetros y esta es mi combinación. El centro de la flor es blanco, los pétalos amarillos y el otro color para el borde del gran. Voy a tejer con una aguja de 3 milímetros. Necesitamos también la tijera y una aguja lanera. Comenzamos con el granny completo, de estos vamos a tejer 10 y luego pasaremos a tejer medio granny. Iniciamos con el color del centro de la flor, en mi caso es blanco. Hacemos un anillo mágico de 8 puntos bajos. Entro, tomo una lazada, esta cadenita no cuenta, solamente me sirve para asegurarme. Arreglo el anillo y aquí empiezo a hacer mis puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerramos, halo. Aquí en el primer punto cierro con un punto deslizado. Y hacemos una cadenita para asegurar, cortamos la hebra lo suficientemente larga para poder esconderla. Ajustamos y preparamos nuestro segundo color para los pétalos. Iniciamos con un nudo corredizo para añadirnos. Vamos a hacerlo un punto antes de donde cerramos el punto. Ingreso, traigo este bucle, lo tomo nuevamente y tejo 2 cadenas, pero vamos a ir escondiendo esta cadenita amarilla. La voy a pasar por aquí encima para que ya quede escondida. Tejo 2 cadenas que me van a servir de altura. Y aquí adentro voy a tejer 4 puntos medio altos sin cerrar. Tomo lazada, entro una vez, traigo lazada, aquí hay una, subo para que me quede alto, nuevamente tomo lazada, 2, nuevamente, 3 y la última vez, 4. Tomo lazada, cierro hasta aquí. Me detengo cuando tengo que cerrar en las cadenas. O sea, hasta aquí. Me quedan 2 bucles, tomo lazada y cierro. Vamos a hacer el siguiente pétalo con 3 cadenas de separación. 1, 2, 3. Repito el proceso, tomo lazada, voy a ubicarme aquí. El primero sería aquí donde cerré con punto deslizado. Ya se ve más pequeñito, pero ese es el punto y ya voy escondiendo la hebra blanca. Estiro 1, 2, 3, 4. Tomo lazada, cierro, de nuevo hasta aquí donde están las cadenas, me quedan 2 bucles, tomo lazada y cierro. 3 cadenas de separación, 1, 2, 3 y repetimos en cada uno de los puntos. Como son 8 puntos bajos, pues tendremos 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, tomo lazada, cierro hasta aquí, me quedan los 2 bucles, aquí está, 1 y 2, tomo lazada y cierro. 1, 2, 3 y continuamos hasta finalizar. Finalicé, hasta este último pétalo solté ya las hebras que venía escondiendo, ya las voy a recortar. Aquí hacemos de nuevo nuestras 3 últimas cadenas que separan el último del primer pétalo, 1, 2, 3 y vamos a cerrar aquí adelante con punto deslizado encima de este primer pétalo, en este punto, miren, en este, ingreso, cierro, dejo una cadenita para asegurar y podemos cortar esta hebra
también lo suficientemente larguita para que la podamos ir escondiendo en el tejido. Así nos queda. Vamos a recortar por acá. Esta hebra blanca todavía no la voy a recortar, hasta el final voy a rematarla con unos nuditos para que quede bien segura. Iniciamos con el color del granny. Nos ubicamos en cualquier esquina, yo lo voy a hacer en esta última. Vamos a agregar el hilo y tejemos una cadena con las dos hebras para que ya quede seguro. Una, ahí ya la voy a soltar, tejo dos más, una, 2. Aquí tendremos 3 cadenas que cuentan como nuestro primer punto alto. Vamos a iniciar con la esquina del granny. Voy a tejer 3 puntos altos más. 1, 2 y 3. En total tengo 4 puntos altos. Tejo 2 cadenas de separación, 1, 2 y en este mismo espacio tejo 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Estiro, aquí ya voy escondiendo también la amarilla y en este punto voy a tejer, o en este espacio voy a tejer 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. En el siguiente espacio me corresponde tejer una esquina, así que serán 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4, 1 y 2 cadenas y 4 puntos altos. 1, 2, acomodo por aquí las hebritas que voy escondiendo, 3 y 4. Así logramos el cuadrado. En el siguiente espacio nos corresponde solo 4 puntos altos, en el siguiente la esquina, aquí 4 puntos altos, la esquina y finalizamos con un grupito de 4 puntos altos. Nos vemos aquí para poder cerrar el granny. Finalicé con mi último grupo de 4 puntos altos, corté la hebra, voy a soltar, aquí no he hecho cadena, no he hecho nada, voy a soltar para hacer un cierre invisible con la aguja lanera, enhebro y lo haremos de esta forma. Aquí tenemos 1, 2, 3 cadenas, voy a entrar en esta cadena que está aquí más alta, entro por el frente y voy a dibujar o simular la cadenita de estas 3 cadenitas. Miren, aquí ya se dibujó. ¿La ven? Voy a regresarme, voy a entrar por donde salí, hacia atrás, hacia el revés. Y así simulamos este punto alto y ya podemos esconder por atrás la hebra. Y este paso lo haremos con todos los grannies. Por la parte de atrás, en medio del tejido, perderemos las hebras para que nos quede asegurado. Yo lo que hago es cambiar la dirección e ir entrelazándome en medio del tejido sin hacer presión, sin estirar mucho porque podemos deformar el tejido. Aquí hago un nudo y vuelvo a perder la hebra, vuelvo a regresarme y ya puedo cortar. Aquí les dejo para que ustedes lo puedan ver mejor. Sin embargo, esto es una idea de cómo lo pueden hacer. Si ustedes tienen otra técnica, muy bien, la pueden implementar. Y recuerdan, la hebra amarilla veníamos tejiéndola, esa solo la voy a cortar. Para la hebra blanca retomo con mi aguja lanera y vamos a hacer unos cuantos nudos para que ese centro, para que el anillo mágico no se nos vaya a abrir. Y aquí voy a hacer un nudito. Lo aseguro muy bien y esta hebra la llevamos en medio del tejido y también la cortamos. Un consejo, no cortemos las hebras muy cerca del nudo porque es probable que se suelte y que nuestro tejido se abra. Está listo, tejemos la cantidad indicada o la necesaria según la medida que vayas a hacer. Ahora vamos a tejer la mitad de granny, de estos tejemos 5. Iniciamos con el centro de la flor con un anillo mágico que no lo vamos a cerrar. Tejemos 6 puntos bajos. Una cadena para asegurar.
1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro la hebra, aquí voy a tejer una cadenita y cortamos esta hebra. Ajusto y así está listo el inicio de nuestro medio granny. Vamos a pasar al color de los pétalos. Hago un nudo corredizo y este sería el primer punto. Ingresamos, añadimos el hilo, vamos escondiendo la hebra amarilla y esta hebra del inicio en color blanco y voy a tejer aquí 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Una cadena de separación, tomo lazada y en el siguiente punto empezamos a tejer el pétalo. Van a ser también los 4 medio puntos altos sin cerrar. 1, 2, 3, 4. Cierro los medio punto altos, quedo con mis 2 bucles, los cierro y tejemos 3 puntos, cadena de separación, 1, 2, 3. Tomamos lazada y repetimos el proceso. En el siguiente punto bajo tejemos un pétalo. 1, 2, 3, 4. Tomo lazada, cierro, tomo lazada y cierro. 3 puntos cadena de separación, 1, 2, 3. En el siguiente punto, otro pétalo, 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas, 1, 2, 3. Para este último pétalo voy a subir esta cadenita, que es la que cortamos del final, para ir escondiéndola aquí. Tejemos el pétalo, 1, 2, 3 y 4. Cierro. Aquí para finalizar tejo una cadena de separación y en este último punto donde hicimos la cadenita para finalizar el centro de la flor, voy a tejer un punto alto triple. Tomo 2 lazadas, 1, 2, ingreso aquí en el punto y tejo 2 bucles, 2 bucles y 2 bucles. Finalizamos con una cadenita para asegurar y podemos cortar el color de los pétalos. Así se ve, vamos a tejer con el color del borde. Antes recortamos estas hebras para que no se estorben. Esta blanca la voy a correr un poquito más hacia el otro lado porque siento que ahí quedó un poquito insegura. Así. Retomamos el color y lo haremos de la siguiente manera. Nos ubicamos aquí en la cuarta cadena de donde iniciamos. Aquí hay una de separación y la cuarta. Ingresamos en la cuarta. Oh, espérenme. Mejor la voy a agarrar de los 2 bucles. Aquí está uno y aquí está el otro.
subimos con las 3 cadenas, una con las 2 hebras, suelto, 1, 2 y 3. Y voy a tejer aquí adentro 3 puntos altos más. Aquí se me pasó 1, 2 y 3. En el siguiente espacio tejo 4 puntos altos, 1. Recuerden que estas primeras cadenas cuentan como el primer punto alto. O sea que en total tenemos 4 ahí en ese primer grupo, 2, 3, 4. En este que sería el centro, aquí vamos a tejer la esquina, así que pondremos 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 1, 2 cadenas y mis otros 4 puntos altos dentro de este mismo espacio. 2, 3 y 4. Esta hebrita amarilla voy a subirla para esconderla. En el siguiente espacio tejo 4 puntos altos, 1, 2, 3 y 4. En el último grupo, 4 puntos altos. En el último espacio, 1, 2, 3, 4, una cadenita para asegurar. Así está listo el medio granny. Cortamos. Y como les dije en el principio, de estos necesitamos 5. Por aquí ya puedo recortar la hebra amarilla y podemos empezar a armar nuestra bandana. Esta es la ubicación que deben tener los grannies para formar el triángulo. Iniciamos como en una especie de escala con 4 grannies, luego ponemos 3, 2 y 1. Y en los espacios que han quedado en la parte de arriba ubicamos los medios grannies. Uno en el borde de la izquierda, 2, 3, 4 y el último en el borde de la derecha. Así es como se ve. Tener los grannies organizados nos da claridad en la costura. Iniciamos y bajamos este pedacito con la finalidad de no tener que agregar más hebra. Por eso vamos a utilizar una hebra lo suficientemente larga. Enhebramos la aguja lanera y les voy a enseñar detalladamente para que este proceso sea más claro. Tomamos el primer granny y tenemos claro que en cada uno de ellos, en cada esquina, hay 2 cadenas. Aquí las apreciamos mejor, la cadena 1, la cadena 2 y con la aguja ingresamos por la cadena 1. Vamos a tomar, como por decir, la hebra trasera. Ingresamos, dejamos esta colita lo suficientemente larga para poder esconder y volvemos a entrar por el mismo lugar para trabarla. Quedó seguro el hilo, tomamos el siguiente granny y vamos a usar también la primera cadena. Entro saliendo con la aguja hasta el primer punto alto y empezamos la costura. Vamos a tomar un punto de un granny y un punto del siguiente. Entramos por el mismo punto donde salió, pasamos al siguiente, aquí desenredamos el hilo, vamos al segundo granny, entro al punto donde salió, me paso al siguiente, miren que va entrando como por la mitad de cada cadena. Regreso al primer granny, punto donde salió, al siguiente punto, y así es como iremos cosiendo todos los grannies. Si ustedes sienten que este tipo de costura se les dificulta un poco, pueden poner en práctica la que ustedes usen comúnmente o con la que se sientan mejor. Repetimos hasta llegar a la próxima punta donde debemos añadir los otros grannies. Mientras tanto, miremos aquí, vamos a hacer costura tomando el último punto alto. Aquí lo podemos evidenciar, miren, la cadena 1 y 2, el último punto alto con la primera cadena, en el segundo granny, el punto alto con la primera cadena. Y aquí tiramos de esta hebra. Miren, este es el
pues digamos el truco de esta costura y es que queda invisible. Así se ve en el derecho y así es como se ve en el revés. Es casi imperceptible, no deja tantos bultos, por eso me gustó usarla. Es primera vez de hecho que yo la estoy utilizando. Y para hacer la unión con los siguientes grannies volvemos a tomar la primera cadena. Ingresamos de la misma forma. Por la mitad de las cadenas, aquí tomo el siguiente granny, este ya sería el cuarto, digamos, cadena 1, cadena 2, entro por la cadena 1 hacia el primer punto alto, ajustamos ahí y continuamos el mismo proceso, tomando un punto de un granny, un punto del otro, un punto de granny, un punto del otro. Los pasos son repetitivos, así vamos a hacerlo hasta llegar al punto en donde nos encontramos la mitad de granny, donde tenemos que hacer como esa curvita, ese quiebrecito para la unión. Miren, aquí ya estamos finalizando la unión de los 4 grannies, la misma situación en las puntas, unimos el último punto alto con la primera cadena y aquí nos tocaría añadir el granny 5 y el granny 6. Tiramos la cadena para que se cierre la costura, posicionamos y ya vamos dándonos cuenta cómo va quedando. Aquí está el granny 5, cadena 1 con el primer punto alto, ajustamos, sexto granny, cadena 1 con el primer punto alto, y así subimos. Ya aquí no les voy a repetir más porque es el mismo proceso. Nos vemos casi para finalizar donde tenemos que unir esos 3 últimos grannies que se ven ahí en la izquierda. Vamos a unir un granny completo con esos 2 grannies en la mitad. Tomamos el granny y aquí en la punta con la primera cadena, primer punto alto de ese mitad de granny, tomamos en la esquina, solamente tiene una, la primera cadena, miren, esta es la 1 y la 2, aquí está la primera con el primer punto alto. Y continuamos cosiendo así como hemos venido realizando el proceso, hasta que estos 2 grannies, el completo y la mitad, queden unidos. Para hacer la última puntada de costura, recordemos que en la mitad de granny subíamos el primer punto con unas cadenitas. Ahí en la tercera cadena tomamos la cadenita, lo mismo aquí en el granny completo y alamos. Miren que ahí me había quedado un poquito de hilo entre la separación, solamente alamos y ya se pone a la misma medida de los demás. Este es nuestro avance, nos queda por unir con la misma colita, con la misma hebra, la mitad de granny del lado izquierdo. Para hacer esto me voy a pasar hasta la primera cadena. Miren, la segunda la pasé, la atravesé y me ubiqué en la primera y aquí voy a hacer lo mismo prácticamente. Es necesario hacer ese desplazamiento para que los puntos nos coincidan. Ya estando ahí iniciamos la costura como de costumbre. Hago una puntada en el granny, otra puntada en el medio granny, una puntada en el granny y otra puntada en el medio granny. Entre estos 2 grannies vamos a usar de la mitad de granny la segunda cadena, como lo queramos ver, la segunda o la primera. En tal caso nos queda libre la del lado de arriba. Y aquí el último punto alto con la primera cadena del granny completo. Alamos y está listo. Miren, así nos queda y es lo que debemos repetir en toda la unión de grannies. Y repetimos el proceso con las mismas líneas. Volvemos a añadir hebra, en total nos queda hacer 3 uniones más de hebra. En esta dirección se unen más grannies. Miren, aquí agarramos este y acá ya tomamos todos estos del lado contrario. Y aquí es donde más agarra, así que nos van a quedar unidos de lado y lado. Y aquí reforcé esta puntada para esconder hebras, es lo que hice en todas las hebras que se añadieron. Por la parte del revés me voy a ir escondiendo la hebra en medio del tejido y de vez en cuando haré unos nuditos para que quede asegurada.
y cortamos todos los restantes. A mí me gusta, después de haber hecho toda la unión, esconder las hebras para pasar a hacer el borde, que es el siguiente paso. Nos ubicamos en el extremo derecho superior, añadimos hebra en toda esa esquina, voy a hacer aquí una cadenita y dentro de este punto alto voy a hacer 3 puntos bajos. 1 y voy a ir escondiendo de una vez la hebra. 2, 3, me paso aquí al amarillo, de nuevo 3, 1, 2, 3 puntos bajos. En el centro de la flor, dentro de ese anillo mágico, hago un punto bajo. 1, vuelvo a pasar ahí al punto y hacemos 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Así va quedando. En este punto alto hago 3 puntos bajos. Aquí ya dejo de esconder la hebra. 2 y 3. La hebrita ya la puedo recortar. Aquí en este centro voy a hacer un punto bajo, llego al otro medio punto, disculpen, al otro medio granny, en el espacio vuelvo a tejer 3 puntos bajos, aquí en el punto doble alto, hago 3 puntos bajos, un punto bajo en el centro de la flor, de nuevo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, 3 puntos bajos, y así voy a continuar hasta el final, poniendo también, recuerden, el punto bajo en el centro de la flor. Así se ve, miren qué bonito nos ha quedado. Recortamos, pulimos todos estos detalles y cuando hayamos llegado aquí a esta esquina, vamos a hacer la cantidad de cadenitas necesarias para hacer el cordón para que podamos amarrárnosla a la cabeza. Yo hice en total de 60 cadenas. Listas las cadenas, nos vamos a regresar a partir de la segunda cadena tejiendo puntos bajos hasta llegar nuevamente a la base. 1, 2, 3, 4 y nos vemos nuevamente aquí. Tejo el último punto bajo y ya llegamos al cuerpo de la bandana en donde empezamos a tejer un punto bajo en cada uno de los puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Llegamos aquí a esta unión de grannies. Voy a hacer el punto en este espacio, un punto en la mitad, en la unión de los grannies, me encuentro de nuevo el espacio y ahí hago un punto bajo y continúo tejiendo los puntos bajos en esos puntos altos que tengo disponible del siguiente granny. Llegué a la punta del triángulo y aquí voy a tejer un punto bajo. Aquí ya me encuentro, miren, aquí está la cadenita de este punto alto, voy a continuar ahí hasta completar aquí el otro extremo donde nos detenemos porque vamos a tejer las cadenas para hacer el siguiente tirante. Llegamos al otro extremo y aprovecho para esconder la hebra, me detengo en este punto y aquí es donde voy a levantar mis 60 cadenas. Miren, me va a quedar aquí como esta especie de espacio, hago las 60 cadenas y me regreso tejiendo puntos bajos a partir de la segunda cadena hasta llegar a la base. Tejo mi último punto bajo, dejo un punto bajo aquí, como lo podemos observar, y aquí ya cortamos la hebra y la dejamos lo suficientemente larga para esconder con la aguja lanera. En hebro con la aguja lanera hacemos un cierre invisible, está la primera cadena, me paso a la segunda, es como si abrazara la primera, regreso ahí en ese espacio de donde sale la hebra, entro y la conduzco por la parte del revés. Arreglo ahí la hebrita para que no me quede así arrugada y lo escondemos a través del tejido.
Si es tu gusto, aquí ya podemos dejar por terminada la bandana, sin embargo yo le voy a hacer un bordecito de ondas o de abanicos, como se llama, en toda la parte del cuerpo para que le dé un poquito más de decoración. Entonces voy a empezar con una hebra, hago un nudo corredizo y lo voy a añadir en ese puntico de toda la esquina. Miren, aquí entro con mi aguja, sigo usando el mismo número, traigo la hebra, iré escondiendo de una vez la hebra, esa colita que va quedando, hago una cadenita y voy a trabajar en el tercer punto alto. Miren, aquí está, 1, 2, en el tercero. Y hacemos ahí 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a dejar un espacio de 2 puntos, 1, 2, y en el tercero haré un punto deslizado. Quedó el primer abanico, vuelvo a tomar hebra, dejo 2 espacios, 2 puntos, y en el tercero vuelvo a tejer mis 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 puntos de separación, en el tercero punto deslizado. Seguimos tejiendo esta misma secuencia alrededor de todo el cuerpo de la bandana. Miren, así queda de bonito. Como les digo, si ustedes quieren, la dejan hasta ahí o le hacen este borde decorativo. Repetimos hasta llegar al otro extremo en donde está el otro cordón para amarrársela a la cabeza. Llegué al final y aquí me sobraron unos punticos que no me alcanzan para un abanico completo. Sin embargo, para no dejar ese espacio, voy a hacer como medio abanico. Tomo hebra, en toda la esquina voy a tejer puntos altos. 1, 2 y 3. Y cerrando, uniendo un poquito ahí el cordoncito, hago un punto deslizado, corto la hebra y ya la podemos esconder. Y así la tenemos lista. Espero que les haya gustado este proyecto. Recuerden que me ayuda mucho dejando un dedito arriba, comentando este video y compartiéndolo para que más personas puedan crear este proyecto. Si son nuevos, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que suba un nuevo video. Muchas gracias por su apoyo, su compañía y nos vemos en el próximo.